Imagina qué pasaría si yo ahora de repente me pongo a hablar Obviamente no habrás entendido nada porque estaba hablando al revés. Esto es un poco lo que pasa con la expresión de los genes y la genética. Puede ser muy compleja y tiene sus propias reglas. A veces los genes puede ser que se expresen en un sentido o pueden estar codificados por la otra hebra. Hay genes que enmascaran la expresión de otros genes, genes que se heredan de manera independiente o bien que están ligados en el genoma. Así que es importante que conozcas bien el lenguaje de la genética, todas sus reglas y particularidades. Podríamos decir que es todo un mundo y un tanto complejo, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. En primer lugar, vamos a recordar una serie de conceptos básicos que debes conocer. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad de información localizada en una región concreta del genoma que se denomina locus. Se trataría pues de un trocito de ADN que tiene información, es decir, que codifica para un producto génico, que generalmente es una proteína o un ARN, ácido ribonucleico. Por lo tanto, es la unidad molecular de la herencia genética. Almacena información genética y hace posible que se transmita a la descendencia. Los genes se encuentran, por lo tanto, en cromosomas, en posiciones determinadas que, como hemos dicho, se denominan locus. Y el conjunto de genes de una especie es su genoma. En realidad, cuando hablamos de genoma, nos solemos referir al conjunto completo de ADN de un organismo, su material genético, con toda la información para que un organismo crezca y se desarrolle. Además de genes, se incluyen regiones espaciadoras, reguladoras y regiones sin función conocida. De hecho, en el genoma humano, tan solo en torno al 1,5% del material genético corresponde a genes. Por lo tanto, un gen sería una secuencia de nucleótidos que contiene información para una molécula con una función determinada. Como hemos dicho, generalmente una proteína. Para que lo entendáis mejor, el ADN sería como una enciclopedia con diferentes tomos, que serían los cromosomas. Dentro de los diferentes tomos o cromosomas habrían diferentes capítulos que serían en este caso los genes. La enciclopedia contendría toda la información para que podamos ser personas. Es decir, en cada uno de estos capítulos tendríamos las instrucciones para construir las diferentes partes de nuestro cuerpo, así como las funciones específicas de nuestras proteínas y cómo se tienen que relacionar unas con otras. Dentro de esta enciclopedia habrán algunos capítulos que no sabemos todavía para qué sirven, qué información contienen, capítulos introductorios, capítulos que nos servirán para entender otros capítulos, pero realmente solamente entre el 1 o el 1,5% de los capítulos serán los correspondientes a genes, es decir, los que tienen la información para hacer nuestras proteínas y nuestro cuerpo y las relaciones entre ellas. Vale, ¿y un alelo qué es? Los genes pueden tener diferentes formas alternativas o alelos, que se diferencian en su secuencia y se manifiestan en modificaciones concretas de la función de ese gen. Producen, por lo tanto, variaciones en características heredadas, como por ejemplo puede ser el color de ojos, azul, verde o marrón, o bien el grupo sanguíneo, A, B o 0. Volviendo al ejemplo de la enciclopedia, cada uno tenemos nuestra propia versión de enciclopedia. Existen diferentes tipos de capítulos. Por ejemplo, para el color de ojos podemos encontrar 3 tipos de capítulos básicos. El capítulo para color de ojos azul, verde o marrón. Estos capítulos tienen información para hacer ojos de color verde, azul o marrones, con lo cual las diferentes versiones serían como los alelos en los genes. Por lo tanto, los alelos son las distintas manifestaciones de un gen. Entonces, ¿a qué se llama carácter en genética? Estos alelos tienen información sobre un carácter, por ejemplo, como hemos dicho, color de ojos o grupo sanguíneo. El carácter, por lo tanto, sería cada particularidad de un ser vivo. Cada carácter podemos decir también que tiene diferentes estados. Por ejemplo, el color de ojos puede tener el estado azul, verde, marrón. Los alelos, por lo tanto, van a determinar los estados de cada carácter. De esta forma, un carácter sería un atributo heredable y con una función. ¿Y a qué llamamos genotipo? En organismos diploides esto significa con 2 juegos de cromosomas
como es nuestro caso, uno proveniente del padre y otro proveniente de la madre, tendremos 2 alelos para cada gen. Esto determinará nuestro genotipo, es decir, la información que contienen nuestros cromosomas, con el alelo de nuestro padre y de nuestra madre. En nuestra enciclopedia cada uno tenemos los capítulos duplicados. Uno lo hemos heredado del padre y otro lo hemos heredado de la madre. El conjunto de estos 2 capítulos para cada gen sería nuestro genotipo. Vale, pero entonces ¿el fenotipo qué es? Sin embargo, esta información puede o no manifestarse en un organismo. Y ahí es donde entra en juego el fenotipo, que es el efecto de la expresión del genotipo con la influencia del medio y factores epigenéticos. Aquí entrarían en juego los efectos, por ejemplo, de la dominancia o la influencia que tiene la expresión de unos genes sobre otros. Así, por ejemplo, un alelo puede tener un efecto de dominancia sobre otro alelo que sería recesivo. Imaginemos 2 alelos que determinen el color de una flor. Podríamos tener un alelo dominante A mayúscula que determinaría la expresión de flor roja y un alelo recesivo A minúscula que determinaría la expresión de flor blanca. Si A mayúscula domina sobre A minúscula, podemos tener un caso en el que tengamos un alelo de un parental A mayúscula y un alelo del otro parental A minúscula y obtendríamos por lo tanto flores rojas, aunque tengamos un alelo de flor blanca. Por lo tanto, podríamos decir que el fenotipo sería la expresión real del genotipo. En este caso, flor roja. En el ejemplo de la enciclopedia y el color de ojos, el fenotipo se correspondería a cómo quedan al final los ojos. Si al final son verdes, azules, marrones... ¿De qué va a depender esto? Tengo 2 versiones de cada capítulo, así que esto va a depender de qué versión decido yo leer, si decido leer una, si decido leer la otra, si decido leer las 2, si una está accesible, si la otra no. Y al final, con la información que yo pueda leer o que lea, se fabricará un color de ojos u otro. Este resultado final es el fenotipo. Vale, ¿y qué es heterocigoto y homocigoto? En nuestro caso tendríamos un individuo heterocigoto, ya que tiene 2 versiones diferentes del mismo gen, es decir, 2 alelos diferentes. Si los alelos fueran iguales, por ejemplo, A mayúscula o A minúscula, diríamos que este individuo es homocigoto. Ya, y cuando se habla de línea pura, ¿esto qué quiere decir? En genética, cuando tenemos un homocigoto, también podemos hablar de raza pura para ese carácter. Cuando se cruzan individuos de raza pura entre sí, sus descendientes siempre tienen el mismo carácter. Se suele hablar de raza pura para uno o varios caracteres. Vale, yo creo que me estoy enterando de todo, pero todavía tengo una duda. ¿Qué es un híbrido? Otro concepto importante en genética es el de híbrido, el producto resultante del cruzamiento entre 2 líneas puras diferentes. Una vez revisados los conceptos básicos, vamos a estudiar algunos aspectos de los cruzamientos monohíbridos. Los cruzamientos monohíbridos son aquellos en los que los progenitores difieren en una sola característica. Aquí podríamos encontrarnos el caso hipotético que hemos comentado antes de una flor con 2 alelos, uno para fenotipo rojo y otro para fenotipo blanco. El alelo rojo dominaba sobre el alelo blanco. Al cruzar una línea pura roja con otra blanca, obtendríamos un 100% de descendientes rojos. Sin embargo, en la F2 tendremos 3/4 de descendientes rojos y 1/4 de descendientes blancos. Ahora bien, si queremos diferenciar en la F2 entre genotipo A mayúscula y A minúscula, en los individuos de flor roja, lo que tenemos que hacer es un cruzamiento prueba. Así cruzaremos el individuo rojo cuyo genotipo queramos determinar con un homocigoto recesivo A minúscula. En primer lugar, si cruzamos un individuo rojo A mayúscula con un individuo homocigoto recesivo, obtendremos el 100% de descendencia roja. Sin embargo, si el individuo rojo era heterocigoto, al cruzarlo con un individuo recesivo, obtendremos un 50% de descendencia roja y un 50% de descendencia con flor blanca, con lo que podremos diferenciar si el individuo de partida era heterocigoto o homocigoto en función de si en la descendencia tenemos solo flores rojas o también tenemos flores blancas. Por otra parte, para resolver problemas de genética es muy importante que conozcamos bien algunos conceptos sobre probabilidad. La probabilidad expresa la posibilidad de que ocurra un suceso. Por lo tanto, sería
el número de veces que ocurre un suceso determinado dividido por el número total de resultados posibles. Para poder predecir las proporciones de la descendencia producidos por cruzamientos genéticos, se utilizan dos reglas probabilísticas, la regla de la multiplicación y la regla de la adición. La regla de la multiplicación establece que la probabilidad de que ocurran dos o más eventos independientes de forma simultánea se calcula multiplicando sus probabilidades independientes, mientras que la regla de la adición establece que la ocurrencia de dos o más eventos mutuamente excluyentes se calcula sumando las probabilidades de cada uno de ellos. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado mi vídeo. Si esto ha sido así, no olvides suscribirte a mi canal y darle a me gusta. Te espero en los próximos vídeos. Adiós.